Arquidiócesis de la Verapaz presenta El Pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Estimados amigos, una vez más tenemos el gusto de entrar en sus hogares a través de este programa, con el mensaje de crecimiento espiritual y familiar. De nuevo, un saludo cordial, amigos, amigas, y gracias por ser asiduos en la escucha de este programa y sobre todo, muy bien que vamos haciendo este camino de seguimiento de Jesús. Estamos ahora en todos estos capítulos muy largos que San Lucas dedica a la subida a Jerusalén. Y estamos en el capítulo 12, al final, igual que hace 8 días, y hoy nos encontramos con unos versículos, unas palabras de Jesús que pueden dejarnos o nos dejan bastante sorprendidos. Las palabras de Jesús no son solamente he venido a traer la paz, mi paz les dejo, mi paz les doy. Las palabras de Jesús no son solamente de consuelo, de ánimo al que sufre, de perdón a los pecadores, sino también a veces son unas palabras que constatan la dura realidad a la que él mismo tuvo que enfrentarse y a la que sus discípulos tuvieron que enfrentarse. Es allí en donde situamos este texto de Jesús, capítulo 12, al final. Y sobre todo nos llama la atención esa primera afirmación del Señor. ¿Ustedes piensan que he venido a traer la paz? No, he venido a traer la división y la guerra a este mundo. Y sorprende porque en realidad si nosotros reparamos en las palabras de Jesús, por ejemplo, en el Evangelio de San Juan, son todo lo contrario. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Eso sí, nos dice, no se las doy como la da el mundo. Pero dice, como decía el texto de hace 8 días, no temas, pequeño rebaño. ¿Cómo entonces nosotros podemos interpretar estas palabras de Jesús? Fuego he venido a traer a la tierra, división he venido a traer a la tierra, cuando hace 8 días en los versículos anteriores de este mismo capítulo 12, decía, no temas, pequeño rebaño. Y hablábamos en la reflexión de hace 8 días sobre la importancia que tiene la confianza, el abandono en las manos del Padre, la paz y la serenidad. Sin embargo, también Jesús sabe, cuando está instruyendo a sus discípulos, que estos van a tener que enfrentar dificultades. Y Jesús sabe, como lo supo después la primera comunidad cristiana, que el mensaje de Jesús provocó muchas veces división, oposición, etc. Es allí en donde nosotros podemos entender de mejor manera estas palabras duras de Jesús, estas palabras que pueden, así nomás, y escuchadas a primera mano, pues simplemente pueden como inquietarnos. ¿Cómo es eso que ha venido a traer la división? Y de ahora en adelante estarán divididos 2 contra 3, el hijo contra el padre, la hija contra la madre, los familiares, las comunidades, las dificultades que todo el mundo tiene que afrontar, como que también han venido traídas por Jesús. Y eso, ¿verdad que sorprende? Definitivamente. Y por eso hay que acercarse a este texto del Evangelio con una actitud
pues contemplativa y con una actitud también sobre todo muy realista. A eso nos ayuda el día de hoy, en este 20º domingo del tiempo ordinario, la primera lectura de Jeremías. Acordémonos que Jeremías fue uno de los grandes profetas del Antiguo Testamento, que sin embargo le tocó llamar la atención de las autoridades del pueblo de Israel en un momento en el que las autoridades no querían escuchar una palabra que a las autoridades les parecía contraria. Acordémonos en dónde se sitúa Jeremías en ese texto de hoy de la primera lectura. El pueblo de Dios, el pueblo de Israel, está siendo amenazado por una invasión. Hay ejércitos, sobre todo de Asiria, que están acechando a Israel en un determinado momento. Y quizá las autoridades, el rey y las autoridades del ejército o del pueblo, esperaban un profeta que animara, que alentara a la guerra en contra de los enemigos de Israel y que le volvieran a decir a Israel: no temas, tu Dios está contigo y vencerá a todos tus enemigos y les dará la derrota más ignominiosa a todos aquellos que atenten contra el pueblo de Dios. Eso quizá esperaban oír los dirigentes de Israel y aquellos que se preparaban para la guerra. Sin embargo, Jeremías ha recibido una indicación muy diversa de parte de Dios. Sucede que Jeremías ha tenido que anunciar al pueblo que, al contrario de ir a la guerra, tenía que hacer alianzas para la paz. Como que la estrategia que Jeremías había visto que era la más correcta, y por supuesto inspirado por Dios, le dice: hay que hacer otra cosa. No hay que enfrentarse a la guerra, no hay que arengar a la gente para la guerra, sino al contrario, invitar a la negociación, invitar a la paz. En un momento pudo haber sido que un profeta tenía que animar a la gente a hacer frente a los enemigos, y en otro momento la situación es diversa. Jeremías tiene que hacer frente a una situación muy diversa y por eso precisamente tiene que enfrentar dificultades. Jeremías tiene que invitar al pueblo y a las autoridades a negociar, a entrar en arreglos diplomáticos, a no enfrentarse en la guerra. Y eso no le gustó a las autoridades y lo mandaron a una cisterna en donde estaba aquello lleno de agua y de lodo, y dice que Jeremías se hundió en el lodo. ¿Qué pasa? Un profeta, la voz de Dios en medio del pueblo, pero que no es escuchado, y que él, al contrario de haber disfrutado de paz, de la satisfacción de haber llevado la palabra a los demás, pues es llevado a la cárcel, a la tortura, y es metido en una cisterna de lodo. Y ese es el caso de Jeremías. Anunciar la palabra de Dios causó en las autoridades de Israel oposición y causó para él la tortura. Claro que menos mal después hubo alguien que se compadeció de Jeremías y lo sacó de la cisterna llena de lodo, sino al contrario hubiese muerto allí. Fíjense ustedes que Jesús en cierto modo tuvo que enfrentar también dificultades ante las autoridades de Israel, que esperaban una palabra diferente, que querían quizá un profeta que anunciara la liberación de Israel, que arengara al pueblo quizá en contra de las autoridades romanas y otros que invadían y hacían daño al pueblo. Jesús, sin embargo, al final de su vida comienza a hablar de un Mesías que tiene que sufrir y que tiene que pasar por la cruz. Eso sin duda causó desconcierto en aquellas autoridades que tenían otro programa nacional, otro programa religioso,
Y Jesús tuvo que sufrir también la oposición, la captura, la tortura y la muerte finalmente. Y quizá por eso, que ya el Señor veía venir, les dice a sus discípulos: ¿ustedes creen que he venido a traer paz a la tierra? No, no he venido a traer paz, sino división. Fuego he venido a traer a la tierra. Y el fuego que Jesús trae a la tierra, pues es, en cierto modo, comparable con el reino de Dios. El reino de Dios, que es el fuego del Espíritu Santo, el fuego del bien, de la justicia, del amor, y que necesariamente en un mundo en donde reinan las tinieblas, el odio, los intereses personales y egoístas y tantas cosas, este reino de Dios sufre oposición y sufre violencia. Jesús, aunque ha invitado a sus apóstoles, a sus discípulos más cercanos, a orar, a confiar en el Padre, a saber que es un pequeño rebaño que tiene un gran tesoro y que no será dejado por un lado de parte de Dios, también sabe que estos discípulos en medio del mundo tendrán que enfrentar dificultades, como Él las ha enfrentado y como veía que se le venían encima las grandes dificultades que tuvo que enfrentar en Jerusalén. No olvidemos que Él, en esta última etapa de su vida pública, va subiendo a Jerusalén con los discípulos más cercanos, a los cuales tiene que prevenir y a los cuales tiene que formar. No olvidemos también que estos textos de los evangelios fueron escritos en unos años en los cuales también la persecución, la violencia en contra de la pequeña comunidad cristiana había subido muchísimo de tono. Las persecuciones por parte del Imperio Romano, las persecuciones también por parte de las autoridades de los judíos habían crecido de tono y las comunidades cristianas estaban convencidas de que la palabra de Jesús no era para llevarles a una paz, a una serenidad, a una tranquilidad extraterrestre, fuera del mundo, fuera de la historia. No, la palabra de Jesús, el anuncio del reino y del evangelio, el fuego que había venido a traer Jesús, habían causado a aquella primera comunidad cristiana también dificultades y persecuciones. Jesús lo sabía de antemano. La comunidad cristiana lo supo también por propia experiencia durante los primeros años de su vida. Y por lo tanto, estas palabras de Jesús pueden entenderse un poco más en ese sentido. La palabra del reino, la palabra crítica frente a la autoridad, frente al poder y también frente a la autoridad religiosa y las tradiciones religiosas que no andaban bien, esa palabra dura del anuncio del reino, sin duda que tiene que causar malestar y tiene que causar dificultad, tanto en Jesús como lo había sido, por ejemplo, para Jeremías, como lo fue también para los primeros discípulos de Jesús. Jesús dice también en este texto que tiene que pasar por un bautismo. Acordémonos que también ese bautismo es entendido por Jesús como la prueba de su tortura y muerte. Ese bautismo de sangre, podríamos decir, por el que Jesús tuvo que pasar, también es un anuncio que Él va haciendo a los discípulos en la subida a Jerusalén, para que estén preparados, para que no se extrañen de la oposición a las dificultades que van a tener que sufrir a lo largo de su ministerio y de su atención a los demás en el anuncio del reino de Dios. Jesús ha venido pues a traer fuego, ha venido a traer división, ha venido a pasar él mismo por ese bautismo, por esa prueba de fuego, esa prueba de sangre. De ninguna manera Jesús quería aquello. Y eso también hay que decirlo cuando reflexionamos sobre este texto. Jesús no quiere ni el enfrentamiento entre los hermanos. Jesús no quiere las divisiones entre las familias.
y no quiere la oposición entre padres, hijos y hermanos. Por supuesto que no. Sin embargo, Jesús reconoce que esto fue una realidad ya en su tiempo y en el tiempo de la primera comunidad cristiana. La verdad siempre choca con las tinieblas del error y de la mentira. Aquel que se aferra a la mentira, pues se opone a la verdad y va a perseguir y va a tratar de calumniar a aquel que está diciendo la verdad. De manera que decir la verdad a esta persona le trajo también una oposición normal. Hay también un anuncio que es un anuncio de paz. Bienaventurados los que trabajan por la paz, bienaventurados los pacíficos, bienaventurados los que perdonan. Pero en un mundo en donde existe el odio, en donde existe y reina la violencia, también el que tiene métodos meramente pacíficos, métodos de paz y de no violencia, también sufrirá alguna dificultad y una oposición. Jesús está pues constatando que el anuncio del reino también trae dificultades. A la par de las dificultades y de la oposición, también hay en la palabra de Dios de este domingo una invitación a la confianza y podría ayudarnos en la oración personal y comunitaria el salmo responsorial que hoy se proclama en la misa, que es el Salmo 40. Un salmo que habla de la confianza en Dios y habla de la paciencia. Fíjense que muchas veces es esta paciencia que es importante. ¿Hasta cuándo, Señor, seguirás olvidándome? ¿Hasta cuándo me esconderás tu rostro? Dice también el salmista. De día y de noche, cuánta oración, cuánta espera. Y parecía que Dios le había abandonado, que Dios le había dejado olvidado. Sin embargo, allí, en esa perseverancia, en esa oración, en esa paciencia, también en la prueba y en la dificultad, hay algo muy importante que el discípulo de Jesús tiene que aprender. No solamente se trata de triunfos, no solamente se trata del gozo de llevar el evangelio del reino a los demás, no solamente se trata de disfrutar del perdón, del amor, de la misericordia de Dios. También en muchos momentos se trata de soportar la prueba y la dificultad. Así pues, podemos entender un poco mejor este texto del capítulo 12 de San Lucas y podemos entender que a los discípulos les costó irlo entendiendo, pero después de la muerte y resurrección de Jesús recordaron lo que Él les había dicho y lo pusieron por escrito. Y les sirvió también para hacer frente a las dificultades, a la oposición, a tanta oscuridad y tanta persecución. A lo largo de 20 siglos de historia del cristianismo, esto ha sido una realidad en tantos cristianos que han sido fieles a pesar de las dificultades, que incluso se han sentido solos y abandonados, pero que finalmente su muerte, su dificultad, la oposición que soportaron, fue signo de luz y de alegría para muchos otros. La segunda lectura de este domingo es un hermoso texto de la carta a los Hebreos, que también habla de la misma temática y nos habla de todos aquellos que ya en el Antiguo Testamento fueron capaces de ser fieles y firmes en medio de la prueba y la dificultad. El primero de todos, al que pone la liturgia de la palabra hoy, es Abraham, el padre en la fe, que también, díganme si no tuvo que pasar por dificultades. Los profetas, hoy en particular recordamos a Jeremías. Los santos que a lo largo de la historia han seguido fieles a pesar de haberse quedado casi solos cuando tenían que decir una palabra clara y valiente.
Nosotros en nuestra Centroamérica tenemos muy cercano a Monseñor Óscar Arnulfo Romero, que en medio de las peores dificultades, en medio de la guerra y del conflicto armado interno en El Salvador, fue capaz de subir al púlpito cada domingo y decir una palabra clara para denunciar las injusticias, para hablar de las cosas que estaba sufriendo el pueblo de Dios. Tuvo una oposición tremenda, incluso dentro de las mismas filas de la iglesia, dentro de gente que se decía también muy cristiana y muy fiel. Y Óscar Arnulfo Romero, como tantos otros mártires y tantos otros, pues sufrió esta persecución y esta dificultad. Hace unos días, el 28 de julio pasado, se cumplieron 35 años también del asesinato del padre Stanley Rother, un padre que le decían Aplas en Santiago Atitlán, un hombre joven, un padre de los Estados Unidos, muy cercano a la gente, muy fiel a su pueblo en medio de las dificultades, que no quiso huir del pueblo, aunque en aquel momento, en los años 70, 80, la cosa era tan difícil en Guatemala. Él se quedó y un día fue asesinado en la casa parroquial. ¿Qué había hecho Aplas o el padre Francisco Stanley Rother en Santiago? Pues había permanecido al lado de su pueblo, había denunciado los abusos de autoridad y las dificultades que el pueblo estaba sufriendo en aquel momento. Había soportado las amenazas, pero siguió firme y siguió presente. Hoy, tantos años después, hace poco se celebró allá en Santiago Atitlán esta fiesta del padre Francisco Stanley Rother, o Aplas, como le dicen, Francisco en Sutujil. Y hemos recordado pues que también ahora su causa para ser declarado mártir de la iglesia está en proceso. Ese día se celebró también con una visita de obispos de los Estados Unidos, de la diócesis de Oklahoma y con el obispo de Sololá y muchísima gente, un aniversario más de la muerte de Stanley Rother. Y como él y como tantos otros, y como nos dice hoy la carta de los Hebreos, podríamos recordar a cuánta gente ha sido firme y fiel a pesar de las dificultades. Jesús, pues, sigue en el camino de su vida a Jerusalén, animando a los discípulos, previniéndoles contra las dificultades, invitándolos a tener una confianza muy grande en Dios, como hoy nos recuerda también la liturgia en el Salmo 40. Ojalá que estas celebraciones, ojalá que la alegría de encontrarnos con el Señor y su palabra cada día de la vida nos fortalezca, nos aliente, para que también nosotros seamos testigos fieles y veraces, testigos pacientes, que aunque uno no vea los frutos de su trabajo y de su entrega, aunque uno muchas veces sufra la persecución por no plegarse a la mentira o a algún soborno o cualquier cosa, pues puede sufrir por parte de los demás abandono, si no es, pues, odio o algún mal mayor. Jesús constata que la verdad contrasta con la mentira, que la oscuridad contrasta con la luz, que la guerra y el odio contrastan con la paz. Y es necesario siempre optar con libertad por seguirle o no seguirle. Las enseñanzas de Jesús a sus discípulos van pues ayudándonos a dar poco a poco pasos en este seguimiento de Jesús y van enseñándonos que sobre la marcha se va aprendiendo a seguirle, se van encontrando luces, se van encontrando también dificultades en el camino. Los domingos que siguen continuarán acompañándonos con estos textos de San Lucas que nosotros también podemos encontrar en los otros santos evangelios, puesto que hay en los tres esta misma parte que es la subida a Jerusalén.
San Lucas abunda un poco más en estos textos, pone muchos más datos que no encontramos en San Mateo o en San Marcos. No es una parte de los evangelios que encontramos en San Juan. Él tiene otro esquema, ¿verdad? También nos alegramos en estos días por la Jornada Mundial de la Juventud que se acaba de realizar en Cracovia, en Polonia, y nos alegramos de que estos jóvenes hayan ido allá a animarse con el encuentro con Jesús y tantos discípulos y discípulas a lo largo de todo el mundo. E invitamos a los jóvenes que han participado en esta Jornada Mundial de la Juventud a seguir adelante en este seguimiento de Jesús, que tiene de todo. Tiene invitaciones a la confianza, tiene también dificultades, tiene tropiezos en el camino, pero tiene siempre la presencia de Jesús que va con nosotros en el camino. Tiene la presencia y la palabra de Jesús, que es el primero que ha pasado por las dificultades y las ha superado, sobre todo por una confianza ilimitada en la bondad y en el amor del Padre. Es el camino que ha seguido la primera comunidad cristiana, que ha seguido esta nube innumerable de testigos, como nos dice la carta a los Hebreos. Es la historia de la Iglesia que se repite y que es constante en esta realidad. La perseverancia, la paciencia en el seguimiento de Jesús. Gracias y hasta la próxima vez. Diócesis de la Verapaz presentó El pueblo de Dios, el pueblo de la esperanza. Agradecidos por su atención al mensaje de crecimiento espiritual y familiar. Hasta otra oportunidad.